Muy buenos días, ya día 11 creo, aquí en Estados Unidos, haciendo ruta 66, aunque ayer nos desviamos un poquito de la ruta 66 y hoy también nos vamos a desviar de la ruta 66 y fijaos un poquito para decir a dónde vamos, aunque ya lo dije en el vídeo anterior. ¿Os acordáis cuando en Springfield ponen un casino y Homer le dice a Marge todo el rato que tiene un problema con el juego? Pues sí, hoy terminamos en Las Vegas, esperemos no terminar así con un problema con el juego. A ver si apostamos algunos dólares entre hoy y mañana, que también estaremos en Las Vegas. Pero bueno, antes de llegar a Las Vegas subiremos al Gran Cañón y luego pues también veremos algunas cositas más. Luego iremos a la presa Hoover y luego ya por fin terminamos Las Vegas. El Corolla está aquí abajo, ahí hay alguna Harley, aquí un pickup y allí un pickup que es monstruoso de grande. Ahora también incluso lo grabaré. Empezamos, allá vamos. Bueno, se va el Dodge por ahí, no me ha dado tiempo a grabarlo, pero era enorme. Ayer lo grabé por la noche, pero estaba muy oscuro, me llegaba el capó casi por los ojos, por ahí prácticamente. Súper levantado, suspensiones con suspensiones Fox. Bueno, hoy es 17 de septiembre de 2024. En España, que siempre llevo las horas en este reloj, son las 3 de la tarde. Aquí son las 6 de la mañana, así que vamos al desayuno y luego ya pues nos montamos en el coche. Hoy también le espera tute, aunque menos tute que ayer, que hicimos 1000 kilómetros y algunos por campo tela marinera. Y ya está, luego nos vemos ya en el coche por ahí rodando. Vamos dirección Gran Cañón y he parado aquí, ¿sabéis por qué? Fijaos qué curioso lo que tengo delante. Un Land Rover que se vende, pero tiene matrícula española. C, que era de Castellón, porque CC creo que es de Cáceres. Así que está en venta un Defender 90, ahí está. Pero yo creo que este no es Defender. Yo diría que este es Santana, Eso de Defender yo creo que no corresponde a este coche. Fijaos, 39.999 dólares, 40.000 dólares. ¿Qué os parece? Qué salvajada los Land Rover como se están poniendo. Lo voy a grabar por atrás también. Lo ves, Santana, ahí atrás pone Santana. Este Land Rover no es Defender. Ahí tiene la matrícula original, hasta incluso sin la franja con la azul de la E. Y aquí la matrícula de Arizona. Hay muchos coches por ahí españoles con matrícula española y las placas de aquí, y conserva la placa española. Nueva York hay un Citroën BX creo que tiene placas de Málaga y está en Nueva York. Hay por ahí fotos, incluso algún vídeo de ahí, pero ¿qué os parece? Curioso, Bueno, pues seguimos para el Gran Cañón. Antes de meterme para el coche, otra cosita que me he fijado, un detalle, Made in Spain. La pegatina de la ITV de 2019, tela, vaya. En fin, vamos, aquí hace fresco, ahora mismo estamos a 9 grados. Y yo con el pantalón corto de bañador. Pues seguimos. Son ya las 8:10, pero estamos aquí en esta carretera esperando que abran. Ya voy aquí un ratito. A ver qué pasa. Aquí hemos aparcado primero para inmortalizar lo que es la entrada al Parque Nacional del Gran Cañón. Hay una cosa aquí que se llama Annual Pass, que te permite entrar por distintos parques. Por ejemplo, a nosotros ayer en Monument Valley no nos hubiese servido. Aquí creo que sí, pero bueno, no compensaba. Hay que entrar a varios parques para que te compense. Así que esto ya inmortalizado. Pues ya estamos llegando al peaje. A ver la dolorosa, bueno, ya sabemos cuánto va a ser. Bueno, pues aquí estamos ya. El primer mirador está aquí a la derecha. Han sido 35 dólares, que obviamente, bueno, pues es caro. Pero aquí hay un montón de cosas para hacer, que obviamente no nos dan tiempo, pero había que venir. Y estos 35 dólares te permite la entrada en Gran Cañón, que hay rutas senderistas, bicicletas, un montón de miradores, un montón de cosas. Hay como una ciudad ahí dentro prácticamente. Puedes venir durante 7 días. O sea, es una pena que lo desaprovechemos, pero claro, es que no tenemos tiempo ilimitado. Así que vamos a ver el primer mirador. Lo aparcado no será por aparcamiento. Siempre hay un montón de aparcamiento. Vamos al primer mirador, creo que se llama Desert View. Un poquito a andar, tampoco mucho. Al sol se está bien, a la sombra hace fresco y yo con las patas al aire, ¿no? De momento vamos viendo esta torre. Vamos a asomarnos primero desde allí y luego pues a ver si podemos subir o qué, pero ya las vistas van siendo chulas. Bueno, pues nuestra primera vista al Gran Cañón la vamos a inmortalizar así con el teléfono.
Toda con... Sí. Lo he puesto en intermitente. Por aquí, por aquí. Espérate. Uf. Dios. Joder. El móvil no puedo impresionar tanto como aquí. Está el río Colorado. Pues coche aparcado de nuevo. En este mirador hay menos gente. Este es el segundo desde la zona en la que hemos entrado. Tiene distintas zonas. Este es el mirador Navajo Point. El otro estaba llenísimo de gente. Incluso mi pareja ha intentado ir a un servicio y se ha tenido que salir porque es que estaba abarrotado. Aquí no hay puntos de baño ni nada. Y vamos a ver las vistas. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos, que por cierto he puesto pantalón largo porque cuando te acercas aquí hace bastante rasca. Luego allá arriba, un poquito más arriba ya con el sol y eso menos, pero no veas, encima estoy tocado de resfriado. Puede ser el río Colorado, será, ¿no? Siguiente, estamos ya aquí a aparcar nuevo. Fijaos el windshield este que tiene aquí este jeep. Estamos en el mirador Lipan Point. Así que, bueno, por aquí se ve todo esto. Vamos a acercarnos aquí. Y el coche de cartel informativo. Y bueno, pues es lo que dice todo el mundo. En el móvil o en cámara no va a impresionar mucho menos a lo que estamos viendo. Verás con la GoPro aunque sea muy lejos y tal, pero también por tener una grabación de aquí. El río viene desde allí, hace ahí una curva y va allí hacia abajo. Vaya, espero que, imagino que será este el sentido y no aquel. Las vistas son impresionantes. Impresionantes. No sé en qué punto del Gran Cañón Ibel Caníbal, creo, primero, y luego Travis Pastrana saltaron de un punto a otro. Obviamente uno de estos enormes no, sería uno más corto, claro. Ibel Caníbal creo que con una Honda CR500, Travis Pastrana pues sería en aquella época con la Suzuki RM 200,5, imagino. Pero los dos saltaron. A Travis Pastrana creo que luego le pusieron una multa por no sé qué historia, no sé qué pasó. Pero aquí fue en el Gran Cañón, igual que Ibel Caníbal y Mike Metzger, César Pala en Las Vegas, que veremos luego ya mañana, también hicieron un salto. Bueno, ¿no ves qué aire hace? Menos mal que me he traído pantalón largo. Impresionante. Vamos al siguiente. Pues la carretera por dentro del Gran Cañón es así, es perfecta, el asfalto es perfecto, curvita, un montón de vegetación verde totalmente distinta a la zona en la que estuvimos ayer, aunque también hace airecito y fresco. 55 grados Fahrenheit ahora mismo marcan ahí, ¿no? La verdad es que esto del Gran Cañón, aunque es más caro que lo de ayer de Monument Valley, está mejor organizado, ¿no? Y bueno, pues más fácil circular, moverte y todo, ¿no? Monument Valley, incluso las señales de cada mirador están un poquito rotas y tal, ¿no? Además de todo el camino que había que recorrer, que para este coche, repito, ya lo vuelvo a repetir, no era aquello, lo que pasa es que nos metimos y ya está. Hicimos un poquito de 4x4. Así que vamos al siguiente, a ver cuál es. Este mirador en el que estamos, el Morant Point. Ahora hay una Triumph Tiger con 3 maletas y otro con una Ducati deportiva. Estarán por aquí viajando, lo que sea. Por ahí se escucha. Vamos a ver qué tal esto. No sé qué punto saltaría Travis Pastrana y también Ibel Caníbal. No sé. Si veis el vídeo de Ibel Caníbal, salta y la caída se la preparan súper mal, es súper corta y mete una hostia que no veas. Con la CR500. Vamos a ver esto.
pedazo de caravana por aquí. La carretera está preciosa entre todos estos árboles. Además, como digo, el asfalto es perfecto, ¿eh? El asfalto es perfecto. Así que bueno, vamos al siguiente mirador. El nuevo coche aparcado, sí, sin matrícula. Aquí al lado de esta caravana estamos en el mirador Grand View. Así que vamos a verlo. Chinos de estos nipones, todos lados cortos. Sí, por ahí se puede bajar por aquí. Te puedes despeñar también. Otro mirador visto. Esto, ¿qué idioma más difícil tiene que ser japonés o chino este? La verdad, hasta apreciación. Pero fijaos el bicharraco, ¿eh? El logo es como la mitad de mi cabeza, ¿vale? Y además este es doble cabina, tiene 2 puertas y es cama larga, o sea, es lo más largo que puede haber. Demasiado, ¿eh? Bueno, volvemos aquí al Corolla. Pues estamos en el siguiente, perdón. Se llama Duck on the Rock o algo así. Y es estas vistas, el Dodge Charger. Estas vistas, Duck on a Rock. Es como si estuviese un vato encima de la roca. Voy a grabar con el móvil. Bueno, pues eso, Duck on a Rock, es eso que tenéis ahí enfrente. Que yo la verdad, la forma de pato pues no termino de vérsela, pero se llama así. Y ahora grabo esta panorámica también por aquí. Así. Y le meto un zoom allí al fondo. La verdad es que impresionante, ahora cañón, ¿eh? Me está gustando mucho, muy bonito, pero hace bastante aire. Seguimos desde ahí, hemos aparcado en Pole. Estamos en Pipe Creek Vista, se llama este mirador. Y bueno, al final le vais viendo lo mismo de diferentes ángulos. Hay como un águila volando o alguna ave rapaz de eso. Vamos más para allá y grabaré con el móvil. Pero antes, fijaos, esta Tacoma. Qué guapa, ¿eh? Está con el ventilador ahí saltado. Es raro con el frío que hace. Fijaos, yo no sé ni cómo esto no está vallado. Y aquella zona igual o incluso peor. Es demasiado, ¿eh? Es demasiado poder estar aquí, lo veo peligrosísimo. Y hay gente que se hará fotos ahí seguro. Luego, no sé qué, se ha muerto o se ha matado a alguien haciendo un selfie. Hay gente que está loca. A mí me parece peligroso estar ahí. Yo no sé ni cómo esto no estaba allá o algo. En Europa o en España estaría prohibido entrar seguro, vaya. Aquí te la juegas, es tu responsabilidad. Este mirador es bastante espectacular, ¿eh? Porque estamos aquí prácticamente en el acantilado. Es demasiado, ¿eh? De este lado, como se ve la montaña en capas. Fijaos allí. Impresionante. Pues hemos aparcado nuevo el coche por ahí, frente a un Mustang amarillo que ahora sí volvemos y está todavía en los Gravos, y una Silverado súper alta. Y esto, vamos al siguiente mirador que es el Mother Point. Ahí pone Mother Point Amphitheater. Mi pronunciación no es la mejor, pero estoy viviendo aquí unos días en Estados Unidos, así que bueno, y hablando con mucha gente en realidad. Así que vamos a ver esto. Venimos desde ahí, vamos a ver esto. Se verá mejor desde allí. Miradores allí abajo. ¿Lo veis? ¿Dónde está todo el mundo? NPC. Hay más gente. Pues nipones de estos que hay por todos lados. Ahí haciendo un foto. Allí al fondo hay otro mirador también.
Pues estos escalones bajitos pero largos los odio, vaya. Con la GoPro. Ahí está un palo de senderista por ahí tirado. Allí hay una mascarilla de esas azules. La gente es que no se da cuenta que aquí se le puede volar algo, caérsele y ya no lo recupera nunca. Es que me parece súper fuerte, ¿vale? Pero aún así está todo el monte de todos los sitios en los que hemos estado bastante, pero bastante más limpios, por no decir casi impolutos, comparado con cómo están en Málaga para empezar. Estas vistas son impresionantes, ¿eh? Estas vistas sí son impresionantes. Fijaos, esto es curioso. Japones pueden matar cóndor, tal. Ahí lo podéis leer. ¿Dejar tirar aquí moneda o qué? Menudos gilipollas. Yeah, no problem. You too. Bueno, ahora vamos a entrar al museo Yavapai, que te explica toda la historia del Gran Cañón. Está que no hay gente, ¿vale? Vamos a ver esta piedra. Luego vemos esa, la tienda de regalos. Mira, la tienda de regalos, eso esto igual, mira. Interesante tocar las cosas, ¿no? Mientras no te puedo que no toque, pues toca. Oh, no, I'm good. All right, cool. Ready for you? Press that green button for me, please. And of course, we... Straight across from here. If I go up to the tree line. Yeah, okay, I'm becoming a little bit more convinced. So, tree line goes across. Lo que decía antes, este Chevrolet Silverado, si me pongo a su altura, fijaos dónde me llega el capó, es impresionante. La amortiguación se ve perfectamente. Bueno, más que tiene esto para subirse, si no, es que no te puedes subir directamente. Fijaos la parte trasera donde me llega, es que no ha pasado. La matrícula de Arizona, aquí por abajo, como se ve, y el pedazo de escape. Volvemos para el coche, que lo tenemos aparcado ahí, delante de ese Ford Mustang amarillo. Estamos llegando a lo que es el Village, esto, como decía, una pequeña ciudad, aquí con hoteles, tal. Ahí abajo hay 2 vías de tren, hay un montón de autobuses, en fin, una pequeña ciudad. Aquí hay hasta gasolineras, un montón de tiendas. Este, por ejemplo, es la línea verde, ¿la veis ahí? Con el escape por arriba. Bueno, pues hay líneas de varios colores que te llevan a otros puntos que ya no son de meterte tú con el coche, ya el coche hay que dejarlo por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el Mojave Point, que ya es hacia el otro lado del Gran Cañón. Entonces yo tengo aquí apuntado según cómo vayamos de tiempo. Son las 11 de la mañana, nos quedan por hacer todavía bastantes cosas. Sería dejar el coche y coger autobús y ya pues no puedes perderte por lo que es el otro lado del Gran Cañón. Así que a ver, la salida la tenemos por aquí, South Entrance Station. Y ya de aquí en adelante pues ya tiene que ser en autobús. Hay línea verde y luego hay otras líneas que te llevan más lejos todavía, excepto vehículo autorizado. Si no, bueno, pues habría que dejar el coche en los parkings que hay por aquí. Aparcamiento hay muchísimo, ¿no? Aquí lo veis, pasamos entre las vías de tren, hacia allí y hacia aquí.
Esto es como eso, una pequeña ciudad. Está muchísimo mejor montado, muchísimo mejor organizado que Monument Valley. Eso sí, Monument Valley eran 8 euros por persona, estos son 35 dólares, 8 dólares, estos son 35 dólares por el coche, ¿no? Ya está, buscaremos la salida, vamos creo que dirección Seligman. Estamos saliendo y no veas cómo está, se verá ahí reflejado en el espejo retrovisor. La entrada desde esta zona, no sé si es la zona norte, No, la zona de la zona o la zona sur, de donde entramos nosotros íbamos prácticamente solos, a lo mejor también es porque era más temprano, pero esto, hay una cola aquí que no veas, y más coches que vienen, por supuesto. Así que ya está, vamos tirando, habrá que repostar ya mismo que nos quedan 81 millas, para 81 millas nos quedan en el depósito. Pues como vamos ya por ahí, pues, y no hay más gasolinera al principio, aunque luego seguro que no encontramos más. Hemos echado aquí en la gasolinera Texaco, que hay saliendo del Gran Cañón, la primera que hay a mano izquierda, una rotonda ahí, aquí a mano izquierda, y fijaos qué clavada. 4,99 dólares el galón, hemos echado 25 dólares 5 galones. Esto no sé si es acorde a precio con España, pero ahí tiene que andar porque el diésel está a unos 50 aproximadamente, unos 60 como mucho. Y un galón son 3,79 litros aproximadamente, el cambio luego de euro a dólar. Ahí tiene que andar con España, es bastante caro, pero claro, estamos en el Gran Cañón, no hay más gasolinera y necesitamos mucha gasolina, no vamos a ir con aquí, ¿no? Así que ya está. Si os fijáis, este coche tiene un sistema que lo descubrimos hace unos días, que a mí realmente, ahora mismo lo estoy usando, me parece bastante peligroso, aunque si está montado en un coche de serie será por algo. El volante tiene aquí dos funciones. Uno es para ir sin acelerar, ahora mismo voy sin tocar acelerador, va el coche andando solo a 61 millas por hora y sabe qué distancia ir guardando con la caravana que en este caso va enfrente. Y el otro es un sistema que está aquí el botón, este botoncito, que el coche mantiene la línea con respecto, va leyendo los carriles que van aquí, el amarillo lineado y el blanco de ahí, por lo que el volante va girando solo. De vez en cuando notas que llevas tiempo sin tocar con las manos el volante, te salta un aviso ahí para que lo toques y sepa el coche que no estás pasando del volante olímpicamente. Lo tocas y ya obviamente el coche otra vez sigue. Es un sistema ahí, lane, tracing, tal, y toca el volante y desaparece. A mí me parece bastante peligroso, pero si está montando un coche de serie será por algo. Aún así yo ahora voy a desactivarlo y seré yo de nuevo el que vaya acelerando. Es que ahora mismo no estoy ni tocando acelerador, va el coche a una velocidad constante y manteniendo la distancia con el coche que va delante, y volveré yo a coger los mandos del volante. Me parece curioso, no sabía ni que existía esto. Sabía lo de no tocar acelerador, pero no sabía lo de que el volante fuese solo. Me parece peligroso, pero bueno, ya está. Tecnología del mundo moderno. Bueno, a este mastodonte estamos llegando a Williams y aquí grabo esto de Big Arizona. Ahí está. Seguimos para Williams. De la salida del Gran Cañón a donde estamos ahora mismo, 1 hora y 10, este kilometraje, las millas, de Gateway to the Gran Cañón. Estamos aquí, no, como estoy atoradillo, bueno. Ahí está. Williams. Aquí he dejado el coche, sombrita. Ahí tiene un cartel de ruta 66 y fijaos estos vagones, qué bonito, vamos a verlo de cerca. Qué chulo, qué bicharraco. Aquí el enganche, ¿lo veis? El sistema de enganche, imagino yo, vaya. Bueno, vamos a ver el otro. Aquí este pedazo de cartel Williams y la elevación, latitud, tal y cual. A ver, gordito, bastante grande. También grabo esta señal. Esto no sé de lo que será, pero bueno, como mi perrillo Bruno, que se nos fue el 9 de enero de este 2024. Ahí está. Hemos venido desde aquí, giramos esta calle, aquí, siempre encontramos sitio. Y fijaos el Corolla con el pedazo de bicharraco, No veas. ¿Pasará la ITV o no pasará la ITV?
Muchos de estos jeeps van con las puertas quitadas. He visto ya un montón de gente con las puertas quitadas. Y si son de 5 puertas o de 4, las llevan las 4 fuera también. Vamos a ver una gasolinera que hay por aquí. Un pueblo auténtico muy bonito. Williams. La tienda está chula, fijaos el coche que tiene en la puerta, Está chulo. Un poco de óxido ahí. Lo veo. Pedazo de maletero, tío. El frontal y el diseño de estos coches es guapísimo. Esta caravana es clásica, ¿Y cómo suena? No veas, ¿cuánto chupará eso? Bueno, una F250 también con unos pocos años, pero guapísima esa línea, Y aquí viene también otra camioneta antigua. Chevrolet, ¿no? Auténtico, con el perro al lado el tío, Y un escape para cada lado. Esta es la señora que hemos venido a ver, Pitts Gas Station Museum. La verdad es que hace bastante aire por toda esta zona. Es un coñazo, no me gusta nada el aire. Y camioneta forma guapa, Esta será, no, esta es Ranger, pero versión antigua, claro. Pero es guapísima. Es guapísima. Forcio. Es guapísima. Cama larga, doble cabina. Bueno, esta no llega a ser doble cabina. Tiene los asientos y aquí como para meter cositas. Pero no, aquí cabe una motocross, te llega la rueda trasera hasta aquí y todo esto tiene de espacio extra. Aquí también se puede ir sin casco por lo visto, con la gorra para atrás y una gafa. Bueno, la bandera de América, tal. Dios bendiga a los hombres y mujeres el uniforme. Vamos a ver este escarabajo, pero un escarabajo especial, versión baja. Y fijaos el Honda ATC, no, es similar al Honda ATC porque parece que tiene un motor 4 tiempos, parece. Fijaros el escarabajo, modificación baja. Guapísimo. Fijaos hasta dónde sale el motor, la elevación que tiene. Guapísimo, pero guapísimo. Nunca he visto un escarabajo de estos con preparación baja. También es cierto que en España, obviamente, con esto no puedes legalizarlo en España. A lo mejor sí, pero te cuesta muchísimo dinero. Es muy guapo, También me estaba fijando. Es un motor 4 tiempos, 2 tiempos. Yo diría que es 4 tiempos, ahora sí se me acerco.
Fijaos en este Ford que tiene una trasera guapísima, este pickup, pero lo que tiene abajo, fijaos los neumáticos que lleva. Qué barbaridad. Y un escape saliendo por allí, de los cilindros que van allá, de los 4 que van aquí y de los 4 que vienen aquí salen por este sitio. Que estas cosas en España son impensables. Son impensables. Vamos a ver ese triboto. Ese es un Honda, sí, es motor 2 tiempos. O 4, no, 4 tiempos, 4 tiempos. Pero es como el Honda ATC, que lo había motores 250 2 tiempos. Algunos vi por Málaga a principio, muy principio de los 90. Un vehículo un poquito peligroso, de hecho yo creo que lo llegaron a prohibir. Y bueno, pues se lleva motor 4 tiempos, el silencioso que lleva puesto un moderno. De allí vamos a hacer fotitos en la gasolinera, que como siempre digo, mi novia me va a matar. Ya vamos de vuelta, no he entrado al bus ese de la gasolinera. Grabo también eso y este pedazo de pick-up con esa pedazo de caravana. Esta gente de aquí, ¿qué pasa? Que debe viajar un montón con caravana porque hay miles. Bueno, eso también inmortalizado. Hemos vuelto al cruce este en el que ahí está aparcado el coche. Y nos he entrado aquí también, que es de recuerdo y tal y cual. Por lo menos para bisquear. Estoy ya un poquito cansado de este tipo de tiendas. Y eso, al final es que esto es de lo mismo. Mira. Ahora no habla. Yo había entrado, ha empezado a hablar y se ha asustado. Ahora sí. Take a gander across the street at our other store, Copper Canyon Trading. We'll sell an awful lot of souvenirs, gifts, and home decor. Welcome! Parece que viene un tren. Va a pasar por allí. Este Ford es guapo, También como suena, Los trenes estos son enormes, pero enormes, vaya. Son enormes estos trenes. Llevo 1 minuto y medio grabando ya. Y sigue pasando el tren por allí, Es impresionante. Ahí va otro V8 por ahí. Y sigue pasando el tren, sí. Kilométrico. Bueno, aquí estas señales son bonitas con los neones. Así. Ahora acaba de terminar de pasar el tren por allí. Hay un Corvette. Pasado ese Corvette, por allí va un Mustang descapotable. Aquí hay otro Mustang más antiguo, GT. Esta tienda. Fijaos la motillo que tienen ahí, graciosa. Más cositas de la ruta 66, un montón de carteles de calle y el perro ahí atrás del pick-up. El mural aquel que hay. Octubre del 13 de octubre de 1984. Last Town by, por el que pasaba la I-40. Bueno,
A 3,29 dólares está aquí el galón. Vamos a ver esto también. Veremos esto un poquito, pero la imagen de la calle esta de Williams desde aquí, si no me atropellan, es preciosa porque se ven todos los carteles de todos los negocios así en alto. Es muy bonita. Fijaos, esto es un Jeep Cherokee, pero es pickup. Esto no llegó a España, se llama Comanche. Es un Jeep Cherokee de aquellos de final 80, principio 90, que es una línea muy bonita. A mí personalmente me gusta, muy cuadrada, pero es pickup. Creo que no llegó a España y la versión se llama Comanche. Y este Ford, que yo creo un Crown Victoria, no lo pone, pero creo que es un Crown Victoria, creo que debería ser de la policía, quizá era de la policía, porque tiene aquí los focos estos que de dentro se puede guiar, de ahí tiene para guiar estos focos. Quizá era un Ford de policía. Estos coches, he visto mucha gente en internet que los tiene, no sé si es que la policía los saca a subasta, los vende o qué, pero hay mucha gente que compra este tipo de coches de la policía. Este Ford yo creo que era de policía. Fijaos lo que hay aquí, un Willys militar y un Hammer H1, también parece que militar, ¿no? Es impresionante. Yo lo tengo de juguete, de color rojo y entero, del techo completo, no como este que es pickup. Esto es un 6500 diésel. Y los neumáticos se podían controlar desde dentro, al menos la versión que yo tengo de juguete lo pone, está indicado. Solo chinga. Con matrícula y todo, para circular, guay, el Paraguay. Y el Willy este. Muy guapo también, muy guapo. Bueno, vamos a grabar ahí un poquito y ya está. Eso, que me van a colgar. Bueno, aquí el negocio un coche ahí, yo creo que ese coche es de mentira, ¿no? Los camiones pasando por aquí. Total auténtico, vaya. Pues 2 menos 20 van a dar. Estamos en la entrada a Seligman. Venimos de Williams. Estamos en Seligman, seguimos por aquí. Pues como decía, estamos en Seligman. Fijaos a Harley ahí, un poquito cogiendo sombra, un poquito al sol. Siempre lo importante es que la sombra se quede donde está el asiento. Y si no es así, tener una toalla o algo para poner en el asiento, que cuando te sientas luego el asiento está ardiendo. Lo digo yo, que tengo muchos kilómetros viajando encima de una moto. Bueno, el Toyota lo hemos dejado aquí. Hay una camioneta old school, típica también de película que pasa algo, ¿no? Vamos a ver un poquito. Seligman tiene esto básicamente. He venido desde aquí, ahora grabaré el coche clásico que hay ahí. Y bueno, pues tiene esto, Juan's Garden, el jardín de Juan. Fijaos esto, qué curioso. Son fricadas, como todo lo de la Ruta 66. Fricadas. Tiene teléfono y tiene váter. Bueno, aquí tienes también algunos coches clásicos, tipo lo del motel que grabé ayer. Bueno, sí, ayer, en el vídeo anterior para vosotros. Un Chevelle, Este coche tiene una línea también guapísima. Vamos a verlo desde atrás. Un Impala por el lateral. Ah, Chevrolet. Estaba confundiéndolo, un Chevelle. Chevelle es otro. Chevrolet Impala es otra línea distinta a ese que tenía las alas esas laterales que grabé ayer. Esta línea también es muy bonita, muy bonita. Y aquí este camión con alguien dentro y va fricada aquí dentro de este jardín de Juan. Ahí. Ya está. Vamos a ver el coche clásico que hay. He dejado esto por aquí y está fricada también de coche. ¿Cómo están los neumáticos, Lo de la Harley cargado. Vamos a ver esto. Ese frontal de un Jeep. Hay más coches clásicos. Hay un montón de campo por ahí con coches clásicos. Lo que pasa es que no puedo grabarlo todo, claro.
Bueno, fijaos, la matrícula está chula. No veas, han cortado un pick-up. Pedazo de caravana que suena V8. Pesado soy con los V8. Otro es aquí dentro, seguro. Le gusta la bandera a esta gente, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Kansas, Oklahoma, Missouri y Illinois. Todos los estados de la ruta 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aunque nosotros en este viaje estamos pisando 10 estados. Hacienda de cosas, un autobús. Los tornillos así que lleva, serán protectores, digo yo, no creo que sean los tornillos o las tuercas así, ¿no? Pero se ve cuando va adelantando un camión, algunos lo llevan más grandes que ese incluso, se ven ahí girando, no veas. Luego el coche, hemos parado aquí, bueno, hay más sitios allí que tienen coches clásicos y tal, pero fijaos esto. Sí, coche de policía también antiguo. Seguimos, aunque vamos a comer por aquí en el coche, buscaremos alguna sombra. Bueno, pues hemos hecho un picnic ahí de vicio. La verdad es que así como nos alimentamos durante la ruta, salvo algún homenaje que nos vemos, ¿no? Hemos venido por aquí, All Highway 66. Lo he metido de culo aquí en esta sombra. Pasan algunos coches de Cherry, simplemente se nos queda mirando así un poquito y ya está. Ven que estamos comiendo, no estamos haciendo nada malo, estamos aquí en la sombra. Ya está. Ahora bajamos de nuevo a la derecha. Ahora mismo en España ya es día 17. Pero no, todavía es día 17, son las 11:30 de la noche. Aquí pues son 7 horas menos, cosas así, no recuerdo bien. Ya me lío con tanto cambio. Así que seguimos la 66, no me acuerdo. ¿Cuál era el siguiente pueblo? Hackberry, allá vamos. Ahí va otro tren inmenso y me di cuenta de lo que lleva encima de los vagones. Son trailers, bueno, esa parte no, pero lo de allí hacia allí son trailers de camión. Es curioso. Igual que esta publicidad que te la ponen en distintas partes, ¿no? Suele ser siempre de la misma marca, creo que es de cuchillas de afeitar o algo. Va poniendo como distintas señales, va haciendo como una frase, curioso. Valentín se llama esto. Aquí al lado nuestra ha pasado un tren. La carretera por aquí es preciosa y el asfalto es bastante bueno. ¿Veis? Los trenes estos son enormes. Enormes. 3:25. Me ha hecho gracia, estamos por una zona que se llama Valentines. La hemos pasado hace un momento que grababa el tren. Fijaos, allí hay un burrito. Me ha hecho gracia pues porque buscando vídeos de las rutas hace tiempo descubrí un canal de YouTube que es de un tío que vive por aquí, porque creo que es propietario de esa gasolinera que se ve ahí. Y esto hace un tiempo, en la época de la ruta 66, pues tenía obviamente vidilla, había muchos negocios por aquí y por allí atrás de locales que ya están abandonados, como ese que hay ahí, ¿no? Entonces el tío se dedica, con una motillo que tiene, va por el arcén de la carretera y va a tal edificio o edificación y dice esto en los años 60 era tal, y explica cosas de su pueblillo, ¿no? Así que me ha hecho mucha gracia pasar por aquí. De hecho hemos dado la vuelta y he vuelto a parar aquí porque he reconocido esa gasolinera y me ha hecho mucha gracia porque vi vídeos de YouTube de este hombre. Ahí tiene matrículas puestas, el logo de Arizona. Bueno, seguimos. Tipo comenta alguna gente que todavía vive ahí igual que él, y luego viene a lo mejor con la motillo esa que tiene tipo pit bike, se para por aquí y empieza a explicar: esa edificación era de no sé qué, aquella de allí era de no sé cuánto, una pista de baile, tal. Y esta antigua gasolina 76, típica americana, con esos coches clásicos, ¿no? Me ha hecho mucha
mucha gracia verlo porque hace tiempo me puse a ver vídeos en su canal de YouTube. Hemos avanzado un poquito más de la gasolinera de ese tipo que decía de YouTube. Ahí pone Welcome to Hackberry. Y lo que decía, hay un montón de edificaciones, bueno, de casas, algunas abandonadas, otras no, que tienen un montón de coches clásicos, americanos obviamente, oxidados, en fin, como se ve en la serie. Igual, yo muchas veces veía la serie y digo, joder, eso no puede ser. Pues es. Allí hay coches clásicos, aquí hay un autobús clásico, allí dentro hay coches clásicos, se verá muy lejos con la GoPro, por allí, en fin. Aquí, ahí, todo esto, ¿no? Realmente es que no es decorativo, es que es así. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algunas fotitos y grabar por aquí. De todo lo que voy grabando, ahora estoy grabando con GoPro, voy haciendo un montón de fotos. Abriré varias galerías en mi página de Facebook añadiendo todas las fotos que voy haciendo. Una barbaridad de fotos, cada día. Así que bueno, fijaos este coche, a lo mejor era de estos que se preparaban modo competición, además con el cactus y todo. Bueno, ese cactus parece otra cosa. Mal pensado. Así. Tampoco quiero intrometerme mucho y poner no dron, pero fijaos, ¿no? Todo oxidado, antiguo. En España, pues alguien te denuncia y te buscas pues un lío con medio ambiente y tal, ¿no? Cuando son cosas que están en tu propiedad. Fijaos esto, De aquí salen fotos guapísimas. Fijaos el cilindro, el bloque motor. 6 cilindros en línea. Por aquí tenemos esto. No me canso de decirlo, es que el diseño que tenían estos coches de los años 50, 60, también de los 70 y bueno, 80 en Estados Unidos es una pasada. Además estos coches, no digo este o ese en concreto, muchos coches ya en los años 50, 60 tenían novedades que tardaron en llegar a España, yo qué sé, de dirección asistida, elevaluna eléctrico, aire acondicionado, en fin. Además el tipo de coches que son para este tipo de carretera, suspensión muy blanda, 3 plazas adelante, las marchas automáticas en la columna de dirección. Un desoto, Fijaos qué preciosidad. Esto pues habrá alguien en el mundo que busque este coche para restaurarlo, o un modelo similar o lo que sea, seguro. O este chasis a lo mejor es de, yo qué sé, qué modelo. Incluso hay algunos Fiat de aquellos años 20, 30 que están muy demandados. Pues aquí en estos desiertos y estados descampados pues hay, ¿no? Igual que este tipo de coches, así familiares, wagon, o este coche de la policía, que no sé si también puede ser un Impala. Es un Chevrolet. Va uno en moto, 283 es el tipo motor, ahí tiene la sirena tipo policía. Y fijaos qué maletero, No sé. Carriantos ponéis. No sé qué modelo puede ser. Aquí lo he comentado en algún vídeo. Este tipo de coche americano, para repostar gasolina, alguno lo ve y no ve dónde se mete. Y es que para repostar gasolina hay que bajarle la placa y se echa gasolina por ahí. Es muy curioso eso. Algunos incluso el foco se le echa hacia abajo y se reposta gasolina por aquí dentro. Bueno, han arrancado esa autocaravana y ponen el lateral de la aleta delantera, que es V10. No veas. Esto de Ruta 66 voy a poner así para no taparlo con la sombra. ¿Es de plástico o es de cristal? Esto es cristal, por lo que es original. En alguna gasolinera he hecho esa prueba y es plástico, por lo que es reproducción casi seguro. Game, no sé qué marca de surtidos puede ser. La gente poniendo sus pegatinas, pesados, poniendo pegatinas en todos lados. Aunque esto está de pegatinas también, que no veas. Estoy súper atorado en los bucos. Esto de los aire acondicionados a tope y después calor me mata. Fijaos cómo suena el aire acondicionado aquí. Entra y está helado, sale y hace calor. Fijaos cómo está esto de pegatina. Y ahora voy a entrar dentro porque ahí no sé qué de billete o algo. Esto será quizá la temperatura, sí. Grados centígrados. Ahí está. Vamos para adentro.
No, esto es impresionante, vaya. Impresionante. Ole ahí. Ahora YouTube me censura. Slim Jim, que patrocinaba a Tate Birra. Está bueno el Dr. Pepper, me está gustando más que la Coca-Cola, aunque son un poquito distintas. Pues ya hemos salido, lloverito. Y grabando antes esto, me acabo de dar cuenta ahora al pasar de vuelta al coche que aquí hay un chasis de moto. Fijaos, ahí pone hasta el número de bastidor. CL, bueno, aquí tiene un T2 CL 77-1053-328. No sé de qué puede ser esto. No, el depósito está que ni con un tratamiento, vaya. Bueno, con chorro de arena y tal, esto se recupera y se queda perfecto, seguro. Esto tiene un agujero que esto se puede sacar también. Un agujero no un bollo. Fijaos el chasis por aquí. Está el eje del basculante, el soporte motor. Bueno, lo que es el basculante, su chasis, que parece como que se recoge por aquí, no sé, es raro, parece como si esta parte de su chasis no perteneciese a lo que es el chasis. Tiene el guardabarros que llega hasta aquí, esto seguramente originalmente sería más largo, no sé de qué puede ser esta moto, pero vaya, estando aquí seguro que una Harley, una India o algo de eso. Así que ya está, volvemos al coche, esperan más kilómetros. Podía entrar ahí dentro y grabar porque hay gente que está entrando y eso. Pero bueno, ya está, volvemos al coche. Bueno, ya había un tren, bueno, hay, que está parado. Y es que te pones a mirar y se pierden en el horizonte los vagones, vaya. Digo, por allí y por este lado, estamos en la duda de si esos trenes los conduce alguien o no. Simplemente le dan a on y allá va. Quien lo sepa que lo deje en comentarios. Quien lo sepa que lo deje en comentarios. Menudos pedazos de trenes hay por aquí, vaya, son increíbles. Estamos viendo otro tren, estamos por una zona que hay muchísimos. Y nos llama la atención pues porque el tren tira 4 máquinas, es impresionante. Ahora esta gasolinera y en otras también. Si pagas en cash es 2,99, pero si pagas con tarjeta de crédito es 3,09. Eso para tenerlo en cuenta también, En cash 2,99, con crédito 3,09, Y lo que se ve en verde el diésel, 3,09, cash, credit 3,99. Tela, Estamos en Kingman, otro trenecito que está pasando por aquí. Vamos a poner el coche. Ahí está. Anteriormente hemos estado allí, que ahora está esa pareja con este mismo coche pero blanco, haciéndose fotos con un palo selfie ahí puesto, altura, el milímetro tal. Yo también te traigo ahí palos, trípode y eso, pero al final es un coñazo, anda por el trípode, quita, tal. Encima yo que me dedico a la grabación, esa gente al final lo único que se hace seguro son fotos. Aquí el único que graba la ruta 66 y su experiencia soy yo. Bueno, hemos aparcado aquí, hemos venido desde allí, aquí, y luego vamos a ver ahí desde aquí allí, que se llama Mr. Death. Así que esto es un museo, Kingman Visitor Center. Aquí está esto y esta señal. Vamos a entrar. Como siempre yo voy tarde. Eso es lo que decía en uno de los vídeos hace ya algunos días, que aquí esto es acera, esto es asfalto y esto es el bordillo. Todo esto, por lo que la separación es siempre perfecta. Y aquí la separación esta zona rebajada siempre es perfecta y súper lisa, no como en España, que siempre hay saltos, que uno está así de alto, que otro está así de bajo. En fin, ya sabemos, ¿no? Bueno, yo es que eso, cuando veo algo que lo veo mejor a como está en mi país, pues lo comento. Luego hay muchas cosas que España tiene mejor que Estados Unidos, pero de calle, vaya. Así que ya está, vamos a ver esto. Pues no lo vamos a ver porque ha cerrado las 4. Ya que hemos ido antes, pues ya está, se ha cogido algún panfleto. Así que no lo vemos, ha cerrado las 4 y son las 4:30, pues ya está, por media hora nos quedamos fuera. Vamos ahí enfrente, esto fijaos, 1, 2 y 3 Teslas. Qué guay viajar así, teniendo que parar cada X y poniendo a recargar
Este del Tesla que ahora mismo está mirando, porque sabe seguro que estoy hablando de él, está leyendo un libro. Bueno, ya está, cada uno viaja como quiere o como puede. Hemos cruzado y me hace gracia. Ahora veremos esto, grabaré esto en breve, porque hay muchísimos, pero muchísimos carteles así de Trump, pero muchísimos más que los de su contrincanta, ¿no? Así que no sé cómo saldrán las elecciones. Cuando se esté publicando este vídeo ya habrán sido las elecciones. De momento se la han intentado cargar 2 veces. Y bueno, pues me hace gracia porque es que hay, la verdad, un montón en los jardines de las casas, por las carreteras, incluso en las montañas. De Harris también hay algunos, pero de Trump hay muchísimos más. Y no sé, me llama la atención esa libertad, ¿no? De tener que poner, o de poder poner en lo que va a votar, lo que te gusta tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Y del cartel de Trump hemos aparcado aquí. Ahí hay otro hecho por el Mr. D, 166 tal. Que este restaurante, bueno, tiene una decoración pues típica, ¿no? Y algunos coches clásicos. Ya de aquí iremos a la presa Hoover. Hoy vamos también contra reloj. Entraremos en Las Vegas de noche, seguro que está guapo. Aunque a lo mejor hay mucho tráfico. Así. Bueno, aquí, guapísimo. ¿Cómo sonará, con los dos escapes? Y estos coches, que allí hay otros. Ahora no recuerdo el nombre, pero en la chuletilla de los mapas que yo tengo hechas, tengo puesto cómo se llama. Si no es esta, es la versión inglesa, que bueno, es similar o casi igual. Así que sí, fijaos que rueda, increíble. Y el frontal Buick 8. ¿De qué será el 8? Pues claro, que tiene un V8 ahí dentro, claro que sí. Ahí también hay una tienda de coches clásicos que ahora voy a mirar. Y bueno, pues lo grabo así. Esto, ahí voy a hacer algunas fotitos también. Fijaos, no lleva silencioso, le sale el escape directo ahí en el centro. Fía, si venimos por aquí, fijaos qué maquinón. No sé cómo se verá con la GoPro. Pues son los típicos coches estos para correr. Fijaos, tiene el subchasis por ahí. El cardan se ve por allí. Para correr en recta, ¿lo veis? El motor le sale por ahí. Ahí trae un coche más clásico, 28.999. No sé si es caro o barato, no sé ni qué coche es. Qué guapo, Qué pasada. Qué pasada. ¿Y sabéis lo mejor que esto? Que le pone una matrícula y puede sacarlo a la carretera. Madre mía. Madre mía, fijaos el V8 ahí, con la salida del aire, bueno, el filtro del aire hacia arriba. Y los neumáticos que lleva atrás. Uf. Yo soy más de motos que de coches, pero es que con estas cosas flipo, porque no son típicas donde yo vivo, que es España. Que cada vez se persigue más a los que les gustan las motos y los que les gustan los coches, básicamente. Aquí pues hay más vía libre. 5 menos 10 de la tarde van a dar. Estamos en el arco este de Kingman. Ahí está. Y ya está. Lo siguiente tiramos, nos vemos en la presa Hoover. Nevada. Aquí estamos ya en Nevada, presa Hoover. Nos hemos desviado de la autopista ahí abajo. Hemos tirado por abajo de este puente, salido por aquí. Y estamos ya en la presa Hoover. Aquí está. Vamos para adentro. Bueno, pues ya hemos entrado a la presa Hoover. Lo único que nos han preguntado, un tío tipo militar, es si tenemos pistolas o droga. ¿Ha salido? ¿No ha preguntado? No, pues, y se ha vuelto para adentro. Estaría con el aire acondicionado, tranquilito y ya está. Pues así hemos entrado a la presa Hoover. Antes hemos pasado por ahí arriba, por esa autopista. Ahí. Que me di cuenta, lo dije ayer, esta gente conduce, a partir de 80 pasan pocos, pero a partir de 100 millas por hora pasa casi nadie, vaya. Se le adelanta a todo el mundo prácticamente a más de 100 millas por hora. Pues otra vez el Corolla aparcado.
Que no es como está el pobre de mosquito. Pero yo pago por alquiler y que lo limpie otro. Aquí en la presa Hoover hay dos mitades. La parte de Arizona, que veis ahí el cartel del estado, el Gran Cañón te saluda, el estado del Gran Cañón. Y luego está la parte de Nevada. La parte de Nevada, los aparcamientos son de pago. La parte de Arizona, que realmente todavía estamos en la parte de Nevada. Arizona empieza ahí. Este es el aparcamiento 10, creo. Los aparcamientos en Arizona son gratuitos. En Nevada son de pago. Así que ya está, vamos a dar un poquito por aquí. Vemos esto, nos vamos a acceder a la zona de abajo, que sí que es de pago. También, bueno, pues es un poco visita express. Y ya está. Vamos a ver un poquito de esto. Nos venimos andando por ahí, el coche está aparcado allí. Fijaos, este aquí es el aparcamiento 9. Nosotros estamos allí en el 10. Este sí que es de pago. Ahí tiene la casetilla, pero vaya, que hasta ahora, hoy, entre semana, creo que es martes, que viajando el tiempo se te va. Yo creo que te puedes meter y no pasa absolutamente nada. Fijaos, qué locura. Me imagino todo esto soltando la presa agua, que está baja, como todas las presas de España. Fijaos lo baja que está. Esto tiene que ser una locura llenándose todo esto de agua. Ahí está el Corolla aparcado. Voy a grabar con el móvil para que veáis un poquito más las dimensiones de esto. Esto es enorme, enorme. El agua ha llegado alguna vez hasta este punto. Hasta este punto. Esto es enorme. No se parece mucho a mi embalse del Jándula en Andújar, vaya. Me pone Arizona Time. Las 5:05. En España, las 3:05 pasadas de la mañana, el día 18. Nosotros seguimos el día 17 de septiembre. Fijaos, esto es impresionante. Impresionante, vale. Me cruza allá arriba, ahí enfrente. Pasando por ahí. Vamos a ver esto. Igual que el embalse del Jándula, Andújar, claro. La pobre sierra de Andújar que se ha quemado a final de agosto. Me cago en la leche. Impresionante. Antes hemos pasado por ahí por la autovía, pues cogí el desvío por ahí y ya hemos entrado. Nos ha preguntado el militar eso. ¿Lleváis droga? No. ¿Lleváis pistola? No, pues venga, para adentro. Increíble. Increíble. Pues de aquí se nutre Las Vegas. Aquí está porque esta presa se llama Presa Hoover. Herbert Clark Hoover. Esta presa se llama así en honor de tal 31 presidentes de los Estados Unidos. Ahí está. Pues, ala, un poquito de historia. Y más. Esto no voy a leerlo todo. Presidente, tal. Puerta de oro, Bueno, así. Vamos a mirar un poquito más por aquí. Hemos visto un poquito de la presa Hoover, ya que pasamos por allá arriba, pues nos desviamos un poquito y además que es gratis esta parte. Luego hay tour que te dan por ahí abajo, te enseña un montón de historia y tal. Pero esto es gratis. Pues lo siguiente ya nos vamos para Las Vegas, que está a unas 20 y pico millas aproximadamente de aquí. Así que a ver cómo es la entrada en Las Vegas. Ahora ya seguiré grabando por ahí. Di algo. Welcome to Fabulous Las Vegas. ¿Te has enterado? Pues. Bueno, como antes lo he grabado mal por arriba, estamos saliendo ya de la presa Hoover y grabo el cartel de Bienvenido a Nevada. Así que vamos para Las Vegas. Bueno, estamos entrando en Las Vegas. Ahí se ve la ciudad del pecado, dicen, ¿no? Vamos a ver qué tal está esta city. Bueno, pues aquí vamos ya por Las Vegas y nuestro hotel es esa torre que estáis viendo ahí. Eso es nuestro hotel para esta noche. La verdad que eso para un fin de semana un ratito sí, pero para hacer la ruta 66 por completo no lo veo. 7:15 está venido con nosotros. Lo que decía, nuestro hotel para esta noche.
Menuda pasada. Ahí atrás, todo lo que se ve también de luces, entrar en Las Vegas es salvaje, vale. Para esta noche y para la siguiente, mañana hacemos día en Las Vegas, mañana no se conduce. Parece, Impresionante. madre mía. Pues hemos venido desde ahí, el hotel, a ver hacia dónde da la habitación, por supuesto tiene casino. Y el coche lo hemos dejado aquí. Yo qué sé. Ya veremos. El tema del aparcamiento en Las Vegas es carísimo. Y aquí no pone nada de no aparcar, tampoco hay barreras. Yo qué sé. Así que de momento se va a quedar ahí. Lo hemos vaciado por completo. Y ya está. Vamos a hacer el check-in y para la habitación. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacer el check-in. Yo creo que ya toca. Vamos el kilometraje, perdón, y todo como siempre. Bueno, el vestido pues un poquito más se le ve el DNI, ¿eh? Conoce la tele, ¿eh? Con mi nombre. Bueno, pasamos a la libretilla. No, pues ya estamos en la habitación. La 10, planta 10, habitación 99 de la torre central. Hay otra torre en otro lado, esto es un desmadre, es un caos, es impresionante. Bueno, nuestra habitación es esta. Cuarto de baño, ahí está. Esto por aquí. Esto soy yo. Vamos a ver el kilometraje de hoy, millaje y gasto. La cama de hoy, también king size. Pasamos de 2 camas a 1 cama. Y bueno, vistas no tenemos al lado chulo, pero bueno, estamos en un hotel bueno, ¿sabes? Entonces, estas son las vistas que tenemos. Con la GoPro se verá fatal. Y también tenemos esta parte. Esta habitación, la verdad que es bastante grande. Mañana veremos qué tal. Ahí hay un aparcamiento y el coche cruzamos los dedos. Que aparcar aquí es caro, ¿eh? Como todo en Las Vegas, por supuesto. Así que ahora pues pasamos como siempre millaje y contabilidad. Día 11 ya, día 11. Flagstaff Las Vegas. Iniciales son las finales de ayer. Y aquí las finales. Total 416 millas, 669 kilómetros. Y en cuanto a gasto, el Walmart por la mañana 8,40, alimentarnos un poquito, más otras cosas que nos sobraban de otros días. La entrada al Gran Cañón, $35, que había que pagarlo, ya está. Esa entrada, vuelvo a repetir que es válida para 7 días, 7 días. Y si visitas más parques, pues quizás te compense sacarte el Annual Pass, que no es nuestro caso, ¿no? Y el Monument Valley no te vale ese Annual Pass. Así que $35, que el coche. Una postal que hemos comprado en el Gran Cañón, $1, gasolina $25, que han sido 5 galones, se nota ya la gasolina más cara, ya vamos camino de la costa oeste. Y un llavero que hemos comprado ahí donde estaban toda esa zona de un montón de billetes en la pared, los coches oxidados y tal, ¿no? Pues $2,99. Así que estos han sido los gastos de hoy, ahí tenemos. Y ahora pasamos a las conclusiones y ya despido el vídeo del día 11. Pues como siempre, las conclusiones, antes de despedir el vídeo. El Gran Cañón impresionante, los vídeos que haya grabado no se parecen en nada a lo que se aprecia una vez que estás allí. Una pena no poder disfrutar todas las actividades que hay allí porque, como os digo, es como una pequeña ciudad allí, con todas sus líneas de autobús, sus vías de tren, gasolinera creo que también hay, obviamente tiendas, bueno, un montón, es un micromundo allí para hacer senderismo, mountain bike, de todo, allí hay de todo. Y puedes disfrutar la entrada durante 7 días. Pero bueno, ya está. Lo hemos visto, es lo importante. Luego, Williams, un pueblo muy bonito, muy auténtico, la verdad. Nos ha gustado mucho. Un pueblo muy chiquitito, pero muy bonito. También hemos tenido mucho kilometraje hoy, aunque no se compara con ayer, que fue más o menos 1000 kilómetros, 996 a 998. Y la empresa Hoover también espectacular. Es grandísima. Y la entrada en Las Vegas también espectacular. Y toda esta pequeña zona que, bueno, pequeña entre comillas zona que hemos recorrido entrando en Las Vegas también chulísima. Mañana no cogemos el coche. Esperemos que se quede en el mismo sitio en el que lo hemos dejado. Veremos a ver. Y nos ahorramos el dinero del parking, claro. Ya hemos cenado y todo, nos hemos duchado. Y ya está. Mañana pues día en Las Vegas. Nada de coger el coche. A ver dónde comemos. Y a ver qué nos parece Las Vegas de día y durante el día, y luego cuando de noche ya iluminación y tal, ¿no? Así que poquito más. Mi cuenta de Instagram @NachoAKB seguro, si queréis seguirme. Aquí os dejo un vídeo
Por aquí el botoncito para suscribir al canal si apetece. Aquí la lista de reproducción de este viaje Ruta 66 con algunos pequeños desvíos. Por ejemplo, ayer Monument Valley, hoy Gran Cañón. Y también Las Vegas, que no corresponde a la Ruta 66, pero bueno, ya está. Y ya está, poquito más. Un saludo. Yo os digo buenas noches. Son ya cerca de las 9 de la noche. Aunque en España pues ya se está levantando la gente. Son las 6 y pico de la mañana. Un saludo desde Las Vegas.